Amigos, bienvenidos una vez más a este espacio donde celebramos la vida, la nostalgia y las historias olvidadas del cine mexicano. Aquí recordamos a esos rostros que, aunque no siempre brillaron en los carteles principales, fueron piezas esenciales para que la magia de la época de oro llegara a nuestros corazones. Hoy vamos a hablar de un hombre enigmático, discreto y marcado por un secreto que nunca se dijo en voz alta. Carlos Valadez, actor de reparto, compañero de Pedro Infante y Luis Aguilar, y un personaje que cargó en silencio con heridas que jamás cicatrizaron. Lo que están a punto de escuchar no lo encontrarán en las revistas de espectáculos de aquel tiempo, porque se susurraba en pasillos, se escondía en camerinos y se guardaba en la memoria de quienes lo conocieron. Recuerden, el propósito de este canal no es difamar, sino rescatar esas historias humanas detrás de las estrellas, porque cada lágrima, cada sonrisa y cada silencio forman parte del gran mosaico de nuestra cultura. Sin más preámbulo, comencemos. Carlos Valadez vino al mundo en un hogar donde la palabra cariño parecía estar prohibida. Su padre, un hombre rígido, de carácter inflexible y obsesionado con las apariencias, marcó a fuego la vida del pequeño desde los primeros años. Para él, el hijo no era un niño con ilusiones, sino un proyecto que debía encarnar los valores de la virilidad, la rectitud y la supuesta moral inquebrantable que dictaba la sociedad mexicana de mediados del siglo XX. Desde la manera de caminar hasta el tono de su voz, todo debía ser controlado, corregido y sometido. Pero en la intimidad del hogar se escondía un infierno que jamás salió a la luz en los periódicos de espectáculos. Testimonios recogidos años más tarde, de amigos de infancia y conocidos que se atrevieron a hablar cuando Valadez ya había muerto, revelan que el padre ejercía un control perverso, obligando al joven a sostener encuentros con hombres mucho antes de que pudiera siquiera comprender lo que aquello significaba. No se trataba de placer ni de despertar natural, sino de un mecanismo brutal de dominación. Carlos creció atrapado en una mezcla de repulsión, dependencia y miedo que nunca lo abandonaría. Al llegar a la adolescencia, ya vivía dividido entre dos mundos irreconciliables. En público, debía mostrarse fuerte, galante, heterosexual, justo como exigía la moralidad impuesta del cine y de la sociedad. En privado, seguía bajo el yugo de un padre que lo obligaba a encuentros humillantes, que lo moldeaban a su antojo y le arrancaban poco a poco la inocencia. Aquella dualidad se convirtió en una condena silenciosa. Y cuando alcanzó la adultez, Carlos optó por un camino ambiguo: no negar por completo su sexualidad impuesta, pero tampoco vivirla con libertad. Se reconoció bisexual, aunque en secreto, explorando relaciones con mujeres y hombres, siempre bajo la sombra del miedo. Cuando finalmente ingresó al mundo del cine, México vivía el apogeo de su época dorada. Los estudios estaban abarrotados, las producciones se estrenaban una tras otra, y cualquier actor que lograra colarse en un reparto importante podía asegurar un lugar en la memoria colectiva. Valadez lo consiguió en A Toda Máquina, compartiendo créditos con Pedro Infante y Luis Aguilar, en una cinta que se convirtió en clásico inmediato. Su rostro expresivo, su carácter maleable y su capacidad de encarnar al amigo, al vecino o al cómplice lo hicieron un actor de reparto muy solicitado. Pero tras esa imagen de hombre serio y disciplinado, la realidad era muy distinta. En las fiestas privadas de la farándula, donde las botellas de tequila corrían y los contratos se firmaban entre humo y carcajadas, más de un colega aseguraba haber visto a Valadez acompañado de hombres poderosos, empresarios, productores, incluso políticos,
Algunos lo interpretaban como una estrategia para ascender en su carrera. Otros lo veían como un acto de rebeldía contra la opresión de su padre. Lo cierto es que aquellos encuentros alimentaron un rumor que se expandió como pólvora. Valadez escondía un secreto inconfesable. En los años 50 y 60, el cine mexicano no estaba preparado para aceptar la diversidad. La hombría y el machismo eran el molde obligatorio. Reconocer abiertamente su bisexualidad habría significado el fin inmediato de su carrera. Por eso, en entrevistas y presentaciones públicas, Carlos se mostraba hermético, esquivo. Nunca habló de matrimonios, jamás presumió hijos ni relaciones estables. Esa discreción, lejos de protegerlo, se convirtió en la leña que avivaba la hoguera de las especulaciones. Periodistas de la vieja guardia, acostumbrados a las confidencias de camerino, sostenían que el verdadero motivo de su bajo perfil no era timidez, sino miedo. Miedo a que se supiera lo que había vivido en la infancia. Miedo a que se descubriera que su bisexualidad no fue fruto de una elección consciente, sino el resultado de un destino torcido por la violencia de un padre autoritario. Y ese miedo lo acompañó hasta el último de sus días. A pesar de su constancia en la industria, su carrera jamás alcanzó el brillo de otros colegas. Mientras unos se convertían en estrellas internacionales, Valadez quedaba relegado a papeles secundarios, esos indispensables para la trama, pero condenados al anonimato en los créditos. Quienes lo conocieron de cerca lo describen como un hombre amable, culto, inteligente, pero con una melancolía profunda. Era como si llevara siempre un peso invisible en los hombros, un secreto demasiado grande para compartir. Con el paso del tiempo, y especialmente a partir de los 70, la industria cambió. El cine de ficheras y el de bajo presupuesto arrasaron con la tradición. Las llamadas a casting se hicieron cada vez más escasas. Valadez, que había gozado de una presencia constante, comenzó a ser olvidado por los productores. Para sobrevivir aceptaba pequeños papeles en televisión y obras de teatro que apenas le daban para pagar la renta de una modesta vivienda en Santa María la Ribera. En las cantinas del barrio, con un tarro de cerveza de barril en la mano, solía recordar los días gloriosos en que caminaba por los pasillos de Churubusco o saludaba a Pedro Infante entre toma y toma. Pero detrás de aquellas anécdotas siempre había un aire de tristeza, como si su mente nunca pudiera liberarse de los fantasmas del pasado. De su padre jamás hablaba. Era un tema prohibido. Cada vez que alguien lo mencionaba, cambiaba de tema con una sonrisa nerviosa, como quien intenta espantar una sombra demasiado persistente. En sus últimos años, Carlos Valadez se convirtió en un fantasma vivo del espectáculo. No recibía homenajes. La prensa rara vez lo buscaba. Y los jóvenes ya no sabían quién era aquel hombre de mirada cansada que alguna vez brilló en pantalla junto a los ídolos más grandes. Murió en silencio, sin titulares, dejando tras de sí una historia, marcada por la discreción, la melancolía y un secreto que, aún sin ser revelado abiertamente, todos intuían. Y así, Valadez quedó inscrito en la memoria como uno de esos actores secundarios que jamás llegaron a la gloria, pero cuya vida refleja las contradicciones de toda una época. Un hombre atrapado entre la fama y el miedo, entre la libertad y la represión, entre lo que pudo ser y lo que nunca se le permitió ser. Amigos, si esta historia les conmovió, los invito a dejarme un comentario aquí abajo. ¿Recordaban a Carlos Valadez en las películas de Pedro Infante? ¿Qué opinan de esos actores secundarios que, aunque discretos, le daban alma a cada escena? No olviden regalarme un like, suscribirse y activar la campanita, porque cada semana traemos nuevas historias olvidadas, leyendas y secretos del cine y la televisión mexicana.
Aquí no buscamos escándalos, sino rendir homenaje a quienes, de una u otra forma, marcaron nuestra memoria, porque recordar es volver a vivir. Y en este canal, amigos, la nostalgia siempre tiene un lugar en la mesa.